Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y pues como seguimos estas semanas con nuestro curso de LaTeX, hoy vamos a ver un poco de justificación, separación de sílabas y pues comenzamos. Ok, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal su semana? Ay, me Bien, toca el profe. acordeón. Qué bueno, me da gusto. Y bueno, el, la vez pasada estuvimos viendo sobre cómo hacer espacios entre cada palabra, entre cada párrafo, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a continuar con el centrado, la justificación, los márgenes, etcétera. Digo, ya habíamos usado uno de los entornos para poder hacer eso. El entorno que utilicé en aquel momento se llama Center. Y este entorno sirve para, pues, como su nombre lo dice, centrar cualquier texto. Mm, Déjenme, lo pongo en la pantalla. Entonces, slash center. Mm, ¿Lo puedes? Ay, no, no, no. ¿Qué estoy haciendo? No, no, no. El entorno se escribe con el comando begin y entre corchetes center. Y lo terminas con un L, como todos los entornos. Brace, center. Entonces, cualquier texto que tú le pongas a tu archivo de LaTeX que tenga este inicio y este fin, donde estás usando el entorno center, todo lo que pongas te lo va a hacer centrado de acuerdo al margen que tú hayas establecido. Acuérdense que también en el preámbulo podemos establecer márgenes y pues lo que abarca el texto quitando los márgenes es la referencia que va a ser para centrar el texto que tú quieras escribir, o incluso si lo quieres usar con imágenes también lo hará en ese mismo margen. El otro entorno que se usa, bueno, este es para centrado. Los otros entornos que se usan son el alineado a la izquierda y a la derecha, que es, lo voy a poner alineado izquierda. Y aquí voy a usar la magia de la compu para hacerlo un poquito más. Solo que el entorno para el alineado a la izquierda no es center, evidentemente. El entorno que vamos a usar se llama flush left. Igual que el entorno center, pues empieza con un begin, termina con un end. No sé si suene, no sé si podría decirse que es redundante, pero bueno.
Y lo que va a hacer es justificar a la izquierda. Perdón, chicos. Y el tercero, que es justificar a la derecha, que este va aquí bajito, alineado o justificado a la derecha, pues creo que por sentido común podemos deducir que en lugar de flush left es flush right. En lugar de left es right. Esos tres comandos son como los más utilizados y, bueno, entornos. Y les voy a poner, bueno, vamos a ver si ¿dónde está mi- Vamos a usarlo en la carta. Para que vean cómo aquí le voy a poner begin flush right para poner la fecha. Esto es nada más para ahí está. Y le voy a poner otro espacio. Vamos a compilar y listo. Entonces, con este flush right ya puse la fecha en la esquina superior. Bueno, justificado a la derecha no es propiamente la esquina superior derecha, pero bueno, por lo regular, o bueno, no sé si se sigue estilando, pero por lo regular la fecha, el lugar, fecha y hora, bueno, el lugar y la fecha van de ese lado. Del lado izquierdo, bueno, por defecto pues está indentado todo a la izquierda. Y aquí ya bien, bueno, la clase pasada vimos que el entorno center lo puse en el atentamente para que se pusiera en el centro, pero bueno, no sé, puedo poner otro espacio. ¿Sí? Porque no me lo puso. Vamos a usar uno de los comandos de ayer. Que no hay línea para terminar. Bueno, no me deja. Ay, pero lo puse horizontal, que mal. Space. Ahí está. Listo. Entonces esos comandos, como, bueno, más que comandos, entornos, no son nada difíciles de
de utilizar, simplemente es, como siempre, utilizarlos en el momento en el que tú lo necesites y saca. Ok, entonces continuando con estos entornos, si quieres usar, bueno, si se fijan ahorita, yo solo quería justificar una sola línea. No sé, como que poner un begin y un end para una sola línea, como que suena un poco, bueno, exagerado en el sentido de que, pues, una justificación debería ser como para un texto, un párrafo mínimo o algo. Entonces, tenemos las opciones de utilizar 3 comandos que nos pueden ayudar para justificar una sola línea sí, es una sola línea. Tanto a la izquierda como a la derecha o al centro. Entonces, si tú querías, por ejemplo, centrar, bueno, lo que hice ahorita, alinear a la derecha sin necesidad de tener que escribir el begin y el end, porque pues, honestamente sí es como mucho, lo que podemos hacer es utilizar el comando write align. Write align. Y lo tenemos que escribir entre corchetes. Listo. Vamos a compilar. Y ahí está. Bueno, obviamente no modificó nada porque pues está del lado derecho. Y ya nada más, o sea, no tienes que, bueno, te ahorras 2 líneas por nada más ponerle right line. Lo mismo pasa con el center. Aquí sí lo voy a usar con begin y end porque no solo es una línea, son 2. Entonces, déjenme ponerles en la pantalla los otros 2. Y le voy a poner justificación, una sola línea. Ahí sí tengan mucho cuidado porque es nada más una línea. No intenten hacerlo con un montón de texto. Para si es mucho texto, entonces pues ya. Izquierda. Para la izquierda vamos a usar el comando left line. Left line. Y el texto que tú vayas a poner. Digo, más que texto debería de ser como línea, la línea de texto que tú vayas a utilizar. Espero que no se les olvide eso. En el centro, pues ahí. Va a ser center line. Ahí. Slash. Y pues el que vimos ahorita. Right line. Este sería justificación a la derecha. Ya de nuevo, chicos, les insisto, es a gusto de cada quien. El chiste es poder utilizar lo que más te convenga en el momento que lo requieras. No es tampoco así como estrictamente necesario tener que ponerlo
o tener que usar un solo comando para algo que vas a escribir. Okay. Otro comando que vamos a estar utilizando mucho va a ser, bueno, tal vez no mucho, pero por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que luego hay textos que están, cambian la línea y dejan mucho espacio porque no hizo una separación de la palabra con con un guión, por ejemplo, para pasar para hacer el cambio de renglón. Es decir, bueno, no sé si ya lo haga Word, pero por ejemplo, cuando escribes muchas palabras, de repente, si hay una palabra de muchas letras, la pasa al siguiente renglón y entonces rellena de puros espacios el renglón anterior. Entonces, bueno, en lo personal a mí no me gusta que haga eso Word. Entonces, lo que LaTeX hace es hacer una separación de sílabas para que puedas, bueno, para que sigas utilizando el mismo espacio de tu texto sin tener que agregar esos espacios que en lo personal a mí no me gustan. Digo, mucha gente lo usa y por comodidad pues se ve, bueno, no sé, les gusta y ya. Pero pues en gusto se rompen géneros. A mí en lo personal me tocaba que hiciera eso Word. Y bueno, creo que si le ponías un guión a la palabra, entonces pues ya Word te las separaba y te dejaba tu texto como querías, pero pues estarle poniendo guión así cada vez que ves que pone eh, espacios, como que la verdad a mí sí no me gustaba. Y LaTeX lo hace automáticamente bueno, en el momento que tú tengas el preámbulo establecido, por ejemplo, con español, te va a hacer las separaciones en español y si lo tienes en otro idioma, si vas a hacer algún ensayo en inglés, lo puedes poner en inglés y te va a hacer las separaciones en inglés, porque las reglas para separar sílabas en inglés creo que es distinta. Ahí creo que es por fonética y no por eh, la palabra en sí misma, que es como lo hacemos en español. Y bueno, ¿qué vamos a utilizar para poder hacer esa separación? El comando se llama hyphenation. Aquí lo voy a poner, separación en sílabas. Entonces, si tú en algún momento necesitas que alguna palabra sea separada de una manera muy específica, esto es como una separación muy particular, vas a usar slash la tradicional barra invertida y vas a poner high. Ay, déjenme ver porque si está larga. Hyphenation. Espero haberla escrito bien. Hyphenation.
Esto es así, bueno, esta es como la manera más rápida de hacerlo. Y lo tendrías que poner en el preámbulo. Es importantísimo eso. Si tú quieres poner una lista de palabras que quieres que se separen específicamente como tú sabes o como tú quieras, entonces pones en el preámbulo estas palabras, quiero que las separes justo de esta manera. Acá abajito les voy a poner un ejemplo. Slash. De hecho, hay que aprovechar la magia de aquí. La lista de palabras tiene que ser, bueno, separada evidentemente por guiones medios, pero no les vas a poner coma o punto y coma como se pensaría. Por ejemplo, Fortran. Entonces yo, por ejemplo, aquí puse dos palabras. Una es Fortran y otra es fichero. Entonces, Fortran, le quiero que la separe en esas dos sílabas, es el for y el tran. Y la otra palabra que quiero que separe en tres sílabas es fichero. Entonces, si tú tienes algunas palabras, o sea, Fortran, por ejemplo, es una palabra como muy particular de programación. Entonces, tal vez no la tenga como en su diccionario LaTeX y pues es necesario que diga, que tú le digas cómo separar esa palabra. Entonces, a lo mejor tú tienes una palabra en inglés en tu texto y entonces no sabe cómo separarla, pues entonces le dices, sepáramela así. Y eso es como también importante tenerlo en cuenta porque pues sí puede llegar a darse el caso de que necesitemos nosotros hacer esa separación y pues basta con que lo pongamos en el preámbulo y se acabó. Y la técnica, bueno, la forma que digamos más básica para poder hacer una separación sería con, y digo la forma básica, que sería como el equivalente a poner el guión en Word, sería poner un guión seguido de la diagonal invertida. Ahí, los puse al revés. Es diagonal invertida y el guión. Si tú quieres hacer una separación de una palabra, entonces tú le pones ese guión. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí voy a poner por ejemplo, tengo la palabra alto y entonces como está terminando mi texto en esa palabra, entonces quiero que ponga al y luego la separe con to, en caso de que lo requiera. Y si no está al final del texto, lo que va a poner es nada más alto y ya, como separado. Ok, vamos bien con esto, chicos. Déjenme tomar tantita agua. Carga. Sí, profe, vamos bien. Sí, profe, todo. Gracias. Perfecto. Entonces, y
bueno, estas cosas son como súper útiles también en caso de que necesitemos hacer separaciones o se presenten textos así bastante separados. La siguiente parte que vamos a ver, la siguiente sección será escribir en castellano. Bueno, ya lo hemos hecho, pero bueno. Eh, es establecer el preámbulo para escribir en español o castellano, como quieran llamar. Y bueno, como les dije y como se nota, yo creo que es bastante evidente que el idioma por defecto de LaTeX es el inglés. Entonces, pues cuando estamos en esta onda de los programas que están en inglés, pues tenemos como esa problemática de cómo le hacemos para que esté en español. De hecho, si tú de plano estás súper peleado o peleada con el inglés, tú puedes renombrar los comandos y ponerlos en español si así lo deseas. Bueno, cuando lleguemos en su momento a eso, ustedes si quieren darse la tarea de renombrar todos los comandos o los comandos que ustedes usan frecuentemente en español, lo pueden hacer con toda la tranquilidad del mundo. Y bueno, el, como les decía ayer, el, el español es como un idioma bastante difícil de plasmar en la computadora porque los acentos prácticamente son una cosa que no, o sea, incluso desde que se inventaron las computadoras, pues no, era súper difícil poner acentos en, en otro idioma. Entonces, pues el francés y el español y pues otros idiomas que manejan acentos, pues sufrían mucho por esa parte de que no podían crear o escribir textos en computadora porque pues los textos en computadora se ven súper bonitos, pero pues el problema que tenían antes era ese, ¿no? Los acentos. Entonces, ¿qué preámbulo vamos a utilizar para poder establecer el español como nuestro idioma favorito? O bueno, el idioma en el que vamos a escribir el texto. Déjenme, ¿dónde lo pongo? Backslash. Ya lo hemos manejado. Voy a poner, por ejemplo, el document class que ya vimos que es como la línea número uno por excelencia y porque es lo que vamos a establecer para escribir nuestros documentos. Entonces tienes el document class, que en este caso, bueno, lo voy a poner, por ejemplo, artículo. Entonces, después de que ya establecimos qué tipo de documento vamos a hacer, el siguiente paquete que voy a poner va a ser una de las opciones que tenemos nosotros para poder escribir en español es la siguiente. El paquete es package. No encuentro el corte. Ahí está. Entonces, el paquete que que vamos a usar es el Latin 1, Latin 1, no sé cómo lo quieran decir. Y entonces, este paquete nos va a servir
para decirle a LaTeX que los símbolos del teclado están en español. Con este paquete podemos teclear Dios, con mi dislexia, teclear directamente símbolos del teclado que serán reconocidos por el compilador. Entonces, ya cuando pones este paquete en automático, ya vas a poder reescribir con toda la libertad, con todos los acentos o con todas las ñes que quieras para que puedas disfrutar de tu español. Y el otro paquete que nos va a servir para poder hacer eso, en caso de que tú requieras, no sé, como, es más, lo voy a copiar en otro. El otro es T1 Fontaine. El T1 Fontaine que te va a servir para que puedas utilizar otro tipo de acentos. No sé, como el acento con gorrito, con las diéresis o no sé. Sí, con una tilde si quieres acentuar una vocal con una tilde, etcétera, etcétera. Y el otro que es yo creo que el más utilizado es el Spanish Babel. Este es yo creo que como el más utilizado, el paquete de español con las reglas para dividir las sílabas de la manera que nosotros lo hacemos en la vida cotidiana. Y ya. Bien, entonces en estos tres paquetes que tenemos para poder definir cómo vamos a escribir acentos o para que el LaTeX sepa que va a haber acentos, señas y cosas por el estilo, podemos usar cualquiera de estas declaraciones anteriores. Es bueno también hacer mención que existen alternativas para escribir los acentos sin tener que utilizar el teclado en español. Es más, a lo mejor tú estás en el extranjero y de repente te piden hacer un texto y tú dices, chin, este teclado no tiene acentos, ¿cómo le puedo hacer para que pueda escribir un acento? Es bueno, yo creo que es una cosa extrema, pero bueno, creo que si van a salir ustedes al extranjero para dar una conferencia o algo, van a traer su propia laptop, pero pues en el PEO, así imaginando que en un caso así muy crítico no tengan un teclado en español y quieran escribir sus textos de toda la vida, eh, pueden recurrir, bueno, sí, yo sé que en Windows se le puede configurar ahí para que el teclado esté en español, pero pues la alternativa, yo creo que un poco más rápida, es utilizar los apóstrofes en, que deben de estar seguidos de una diagonal invertida. Híjole, aquí no sale bien mi apóstrofe, pero a ver.
bueno, a ver si se alcanza a distinguir. O sea, pones la diagonal invertida. De hecho, creo que este texto lo voy a poner súper grandote porque entonces es diagonal invertida y un apóstrofe. Si tú le pones un apóstrofe y bueno, esa diagonal invertida, ese apóstrofe y después le pones una vocal, bueno, en realidad le puedes poner cualquier letra, pero bueno, nosotros estamos hablando de vocales que en español es las que acentuamos, pero puedes poner una N y le va a poner acento látex con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, técnicamente lo que le estás diciendo a al siguiente carácter que veas, le vas a poner un acento. Puede ser una vocal, sí, puede ser una consonante también. Y bueno, ahí ya es tener mucho cuidado porque el látex sí le pone acentos a las consonantes. Entonces no hace una distinción entre vocal y consonante y no te va a decir, no, pues pusiste una consonante, entonces error. No, te va a decir, ah, bueno, pues yo le dibujo encima de la N un acento. Si tú me dices que le ponga a la N, o si en lugar de la O le pusiste una P, a la P le va a poner un acento. Entonces, pues sí, es como de tener un poquitín de cuidado si vas a usar esos comandos que son como los primeros que se usaron. De hecho, eso fueron las primeras veces que LaTeX empezó a usar acentos. Se usaba ese comando. No había como estas paqueterías que afortunadamente se hicieron ya para que podamos escribir en otros idiomas, en particular en español. Y pues bueno, es fabuloso. La verdad, sí te ahorra un montón porque pues sí, yo me recuerdo que hacía textos y tenía que estar escribiendo la diagonal invertida y el apóstrofe o hacer un comando para hacer eso. Entonces sí era como un poco complicado estar escribiendo y no, o sea, tú estás inspirado y de repente tener que estar escribiendo eso, como que sí, era un poquitín frustrante. Pero bueno, ven, las bellezas de la tecnología es que pues va evolucionando. Y bueno, si tú quieres escribir una ñ en lugar de un apóstrofe, vas a utilizar la tilde. Aquí a la O le pondría la tilde encima, pero pues si pones la N, pues va a ser la ñ que conocemos. Entonces, ahí ya es, como les digo, al gusto del cliente. E incluso si, la verdad, a mí me gusta mucho eso de que le puedas poner acentos o símbolos a las consonantes, porque pues luego necesitas letras para ejemplificar algo y pues con letras extrañas a veces llama más la atención. No sé, como que llama más la atención. Bien, una cosa que debemos de tener en cuenta también es que la letra I y la letra J, si tú quieres hacerles como, no sé, un punto, ponerles una acentuación, nada más necesitas usar la diagonal invertida I y la diagonal invertida J. Entonces, ¿por qué? ¿Quién sabe? Es una cosa, supongo que de programación. Entonces, déjenme ponérselas aquí. La I y la J no necesitan llevar nada. Es decir, bueno, nosotros no acentuamos la J, pero bueno, digo, como dato cultural innecesario. Si quieren usar diagonal J, le va a poner así. Bien, entonces también puedes usar otros símbolos extraños.
por lo regular ya tanto no sé, el TechMaker como el Overleaf, no me acuerdo de también. Creo que en Overleaf, no. Ah, no, sí, aquí está. Ajá. Ya, de hecho, casi todos los programas que tú puedes utilizar para escribir textos de LaTeX traen su sección de símbolos y entonces ya tú puedes ver toda la gama de símbolos que hay y que tú puedes utilizar en caso de que tu texto lo necesite. Entonces, sí es como, ya no es como muy difícil saber o no sé, si tú requieres un símbolo extraño para poder utilizar algo, pues el mismo programa te va a ir diciendo qué es lo que puedes usar. Y bueno, ¿qué más sobre los signos de puntuación o los signos de ortografía? ¿Qué pasa con las comillas, los guiones, etcétera? Bueno, pues hay en LaTeX 10, de entrada 10 símbolos reservados, que son, como ustedes ya vieron, la diagonal invertida, los corchetes, el símbolo del numeral o el famosísimo hashtag, el ampersand, el porcentaje, la tilde, el signo de pesos, el guión bajo y el... Oh, se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama el acento que es como gorrito? Shin. Bueno, el, el gorrito este, no sé cómo. Qué pena. No me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. Bueno, entonces, si tú escribes en LaTeX en tu texto una diagonal, tienes que explicarle a LaTeX que esa diagonal que estás escribiendo es parte de tu texto. Entonces, si tú escribes una diagonal, en ese momento está esperando LaTeX que pongas un comando, porque acuérdense que la diagonal es el indicador de comando. Los corchetes, como lo pudieron ver en... Ah, bueno, es más, déjenme ponérselos acá en el overleaf para que sea un poco más ilustrativo. Entonces, eh, en el momento que tú pones una diagonal, como aquí, el látex está esperando en ese momento que tú escribas un comando. Si tú pones una diagonal solita o algo, no sé, como hola, entonces látex, incluso no sé si se alcanza a apreciar aquí en mi editor, le cambia de color a los comandos que estoy utilizando de látex. Y tú en ese momento ya que le pusiste una diagonal invertida a un texto, pues LaTeX va a decir, esto seguramente lo que escribió ahorita es un comando. Y pues obviamente el comando hola no existe y si yo quiero compilar me va a marcar un error y me va a decir, eso que escribiste ahí pues no sé qué rayos es. De hecho ni siquiera lo escribe porque piensa que es un comando que tú querías poner, pero pues no. Lo ignora totalmente. Bueno, aquí en Overleaf lo ignora. En TechMaker te va a decir esto qué es o cosas por el estilo. O sea, sí te va a poner como un error y pues hay que tener mucho cuidado con eso. Si tú quieres que aparezca en el texto una diagonal invertida, bueno, esto es como adelanto, pero bueno, tienes que ponerle backslash. En el momento que tú le pones backslash, entonces ya en tu texto va a aparecer la diagonal invertida como aquí a la derecha. Híjole, no sé si está muy chiquito esto. Ahí está. Esta es la. Entonces, como es uno de los símbolos reservados, entonces no puedes poner la diagonal invertida como directamente en tu texto. Si en algún momento tú vas a usar una diagonal invertida, pues entonces ten
en cuenta mucho esto. Déjenlo borro. Ahí está. Lo mismo sucede con las llaves, el numeral. Pues las llaves ya saben que son delimitadores. El numeral nos ayuda a nombrar algunos argumentos de un comando. Y el porcentaje, de hecho, el porcentaje se usa para poder comentar. Es como en programación, o sea, hay cosas que tú puedes comentar. No sé, por ejemplo, aquí, como es una carta, entonces aquí voy a escribir el lugar y fecha. Esto te sirve mucho para poder dar indicaciones a alguien que está leyendo el código fuente de tu texto. Entonces aquí ya le pongo un porcentaje y todo lo que escriba después de ese porcentaje, perdón, después de ese signo de porcentaje, entonces no te lo va a tomar en cuenta, solo va a ignorarlo y pues bueno, ya quedó fuera de tu texto. Si se lo quitas, entonces va a pensar que sí es texto. Y de nuevo aquí, creo que casi todos los editores de LaTeX te ponen en colores los comentarios, te los ponen algunos en gris o cosas por el estilo. Ya es bastante como recurrente eso de el cambio de color a los comandos y al texto normal, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como otra ventaja que tenemos la gran mayoría de los editores de textos para LaTeX, que nos pueden ayudar a identificar si estamos haciendo un comando o no, o si estamos haciendo un comentario, como es el caso que me lo ponen verde. No sé si es verde, bueno, en otro color. Entonces, si tú quieres poner un porcentaje, pues ya vas a tener que recurrir a la diagonal invertida. Si quieres poner, por ejemplo, no sé, técnico no se presentó, yo le voy a poner 100%. Digo, no tiene nada de sentido, pero pues le pones diagonal invertida y porcentaje, y entonces ya te pone aquí el símbolo de por ciento. Sí, y ya le estás diciendo en automático a LaTeX, este símbolo de por ciento no es para poner un comentario, es porque lo quiero escribir en mi texto. Lo mismo pasa con el ampersand, con el guión bajo. El único que no tiene como tan fácil, o sea, déjenme ponérselos. El backslash, o sea, la diagonal invertida, pues obviamente esa se tiene que poner con letra porque pues no es el inicio del comando, entonces pues como que no le queda de otra. Si yo quiero escribir, por ejemplo, el signo de pesos, bueno, el signo de porcentaje ya lo pusimos, el signo de pesos igual, es un comando, bueno, es una cosa reservada, es un símbolo reservado, esa es la palabra, esa es la palabra correcta. Entonces tenemos que utilizar siempre nuestros diagonal invertida para decirle, este de aquí al lado escríbelo así como es. Y el, el gorrito este que no sé cómo se llama, es que estoy tratando de acordarme cómo se llama. ¿Qué hice? No sé qué hice. Creo que es por estar escribiendo. En fin.
Bien, entonces, esos son como que los caracteres especiales que utilizamos en LaTeX. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque como son parte de los entornos o de los comandos que vamos a estar utilizando en LaTeX, pues hay que tener mucho cuidado. Sobre todo los que son más populares, que son pues ahora el hashtag, el signo de pesos y el porcentaje, siento que son como los más comunes. Los demás no tanto, pero bueno, también es importante saber que se necesitan en algún momento de un texto, no sé. Bien, la otra cosa que es, déjenme poner el GeoGebrita. Las otras cosas que también tenemos que tener en cuenta son las comillas, guiones, puntos suspensivos, el símbolo de grados en caso de que lo requieran. Y bueno, si queremos poner un texto con, estas como mayores y menores que no sé si los ubican. Yo creo que eso mejor lo ilustro aquí no lo aquí. Ahí está. Aquí. Por ejemplo, si yo quiero poner, me agendaron una cita así como con, no sé, resaltarlo de alguna manera. Es que no sé si se puedan llamar comillas, pero bueno. Entonces, si tú le pones el menor dos veces seguidas y el mayor dos veces seguidas entre una palabra o entre una, no puedes, no necesariamente tiene que ser una palabra, te va a poner esto de aquí. Es que no sé si se pueden decir como comillas horizontales o comillas puntiagudas, no sé. Si ustedes sí saben, avísenme. Y eso es como para, no sé, darle un poquito más de resalte, no sé, cómo poner énfasis en esa cosa de ahí. Puedes usar el mayor y las comillas son un poco más truculentas porque tienes que usar el acento invertido, o sea, no, el acento en tu teclado es el acento de al revés. Es la tecla que usas para poner el acento. Y del lado derecho vas a ponerle el apóstrofe normal. Entonces, cuando haces eso, te va a poner las comillas así como están aquí. Entonces te pone comillas, no sé, muy estilizadas. La verdad a mí me gusta mucho usar esas comillas, pero bueno, ya es al gusto del cliente. Entonces, según yo, no sé si ya lo cambiaron, si tú le pones comillas normales, te las va a dejar pero raras. Por ejemplo, las comillas normales y la C la transformó en una C francesa y las otras comillas las dejó así. Entonces, pues no, como que hay que tener un poco de cuidado cómo se están usando las comillas. ¿Sí? Y lo mismo pasa con o sea, si tú le dejas un acento invertido y un apóstrofe
del lado derecho, lo que va a hacer es, en lugar de ponerle las dos comillas, le pone nada más una. Entonces eso también, bueno, no sé si se use mucho, pero pues también lo puedes usar para eh, marcarlo o hacer como, no sé, el énfasis, poner el énfasis ahí. Ok. Nada más si tengan mucho cuidado porque es el acento invertido, no es el acento que usamos, es el acento invertido. Y bueno, los guiones, bueno, esos no tienen gran ciencia. Un guión nada más aparece normal así. Si tú le pones dos guiones seguidos, te va a poner un guión más alargado. Aquí lo voy a compilar. Si ese guión es muy chiquito para ti, bueno, el primero, el normal, pues le pones dos y entonces ya te pone un guión un poco más alargado. Si es el que tú necesitas, pues entonces lo dejas. Y bueno, si le pones tres guiones, te va a hacer una raya más larga y así. Déjenme poner aquí las, a ver si salen bien porque como estoy usando, que les dije, estos eran las comillas. Entonces tenemos la versión de la versión con el mayor y el menor que, cuando le pones así te pone esas comillas chistosas. Tenemos la opción de utilizar, no sé, ponerlo aquí. Mm, mm, lo voy a poner en texto normal. Ah, tampoco lo pone. Ah, sí, sí lo puse. Ah, listo. Texto. Entonces, pones dos acentos y dos apóstrofes. No son comillas estas de aquí, son apóstrofes. Estos de aquí. Entonces, cuando tú pones así el texto, lo que se va a ver en, en LaTeX va a ser esto. Aquí no funciona. Creo que, creo que el LaTeX de GeoGebra no tiene eso.
quién sabe por qué no pone el... Bueno, en fin, ya lo vieron ustedes. Y si le pongo una, me pone una. Sí. Bien, entonces, la otra cosa que estábamos hablando era de los puntos suspensivos. Verlo acá. Puntos suspensivos. Yo creo que es de los símbolos más recurrentes también en muchos de los textos que a veces escribimos. Pero si se fijan, a veces necesitamos como que estén eh, no solamente abajo, necesitamos que estén en medio o cosas así. La verdad, yo sufría mucho, más porque en la carrera sí tienes que poner como esa parte a ver, aquí hay como una secuencia de hecho, no sé si pasa en muchas otras carreras, pero por ejemplo en matemáticas usábamos un montón los puntos suspensivos, no solamente de manera horizontal, sino de manera vertical, de manera diagonal, no sé, como que para hacer diagramas con puntos suspensivos también los necesitábamos, entonces sí era como bastante limitante intentar hacer eso en Word. Entonces, pensar en cómo poner puntos suspensivos en un diagrama era a veces como muy difícil, pero bueno, afortunadamente en LaTeX eso se puede hacer bastante fácil. Con que tú le digas a LaTeX esto va a ser puntos suspensivos, entonces pues ya no hay más pierde. Y yo creo que igual no les puse aquí escribiendo en GeoGebra bien feliz. Ahí está. Esto es lo que estaba diciendo hace ratito de las comillas. Lo del texto y luego Y luego por último los puntos suspensivos, ¿no? En los puntos suspensivos vamos a tener tres formas. Poner simplemente tres puntos. Puedes usar la diagonal invertida y poner los tres puntos suspensivos sin ningún problema. Puedes utilizar el comando ldots. O puedes utilizar el comando dots nada más. Vamos a verlo en nuestro... No sé, por ejemplo... Aquí, no sé, le voy a poner el dots. Entonces, si te fijas, aquí después de inconformidad puso estos tres puntos suspensivos. Podemos usarlo, como les dije hace ratito, con tres puntos. Creo que mi látex no lo va a querer jalar. Así, ahí está. Ahí están. Sin la diagonal también se puede. Pero bueno, si se fijan, los puntos suspensivos cambian un montón si son, así como los puse con el teclado, a que si yo le pongo, por ejemplo, el dots. El dots como que le da ese espacio necesario como para que no se vea tan simple o no, como que se vean así muy juntitos. Yo creo que, bueno, en lo personal yo uso más el dots. El de dots nunca lo he usado. A ver cómo se ve. Ah, pues es lo mismo.
De hecho, dots es una letra menos, podríamos usar, me parece. Ujú. Y bueno, para ordinales y grados, no sé, por ejemplo, tú quieres escribir primera o primero, que yo creo que también es una de esas cosas que a veces, hijo de, ¿cómo uno sufre con eso? Pero bueno, no es tan complicado porque lo que podemos utilizar es text superscript y escribes el texto que vas a poner lo pongo a entonces aquí va a ser para ordinales. Entonces el comando que vamos a utilizar se llama /. Text superscript, que es el superíndice que vamos a utilizar. Ahí sí ya tú, no sé, lo que tú quieras. Por ejemplo, tú puedes poner text superscript. Y tú, por ejemplo, en LaTeX pones a 3 text superscript, lo que te va a dar va a ser algo de este estilo. Te va a dar esto de acá. Tercer. Digo, en GeoGebra se ve como muy feo. Déjame ver si en Overleaf se ve más. Me generaron, no se presentó. Por ejemplo, aquí es la segunda, la- es el tercer correo. Bueno, que creo que en cartas no debes de. Es el tercer correo porque me hicieron un cobro, pero no me han reembolsado. Sí, aquí se ve un poquitín mejor. Esta es la parte que digo, creo que en cartas tienes que escribir tercer, así, tal cual, pero bueno, es nada más con fines educativos. La otra opción es SP text. Déjenme cambio para ponérselos ahí. La otra opción es SP backslash.
Lo voy a poner como de arriba, superíndice. Entonces, es importante que no se olviden que, por ejemplo, el text superscript, este está disponible para el paquete Babel y el SPT text está disponible para el paquete Spanish. Entonces, en caso de que omitan uno u otro, es importante que sepan qué es para cada uno de ellos. Y ya por último, si quieres poner el símbolo de grado, nada más pones text degree. Es el símbolo de grado. Y bueno, también no sé si se han fijado, pero hay otros símbolos que no son tan comunes. Bueno, tan comunes, son más comunes en los libros. Les voy a poner unas cuantas. El primero se llama, bueno, el primero que no sé, es como mm, lo pueden usar como botón para lista, que en algunos libros lo he visto. Se llama Flash. Pongo backslash. Ah, nombre. Bueno, más que nombre lo voy a poner comando. Ahí está. El comando se llama diagonal invertida DAG y el símbolo es esta como espadita. El otro es no sé si podría decirse S, pero bueno, lo asocio con S porque el comando es justo con S. Sería
es este símbolo que lo he visto como para marcar capítulos o cosas así, o incluso de adorno lo usan en algunos libros. Es una especie de S. Otro símbolo que se parece al de, al de la crucecita, bueno, al de la espadita, es este que se llama Vidag, que son dos crucecitas. Vidag te pone esas dos crucecitas y lo voy a poner un poquitín más grande para que se aprecie mejor. El otro comando que es como muy común es el text bullet. Text bullet. Text bullet. Pone ese punto negro. Uno que se usa para, bueno, yo lo he visto más en Word, que es para poner un espacio. O sea, te marca los espacios con este el símbolo de pi. Según yo es un símbolo de pi, no sé si sea así. Y otros que son muy comunes, que son el símbolo de marca registrada. Si ustedes quieren poner que es una marca registrada, pones text registered. Text. Pones a R con el circulito. Otra que también es súper común es la de trademark. Nada más pones text trademark.
Ahora no sale. Algo así como TM. El otro es el copyright. Ese es tal cual copyright. Entonces tú puedes utilizar todos estos símbolos en tu texto como quieras, nada más usando sus respectivos comandos y listo. Entonces, por ahora lo voy a dejar así y el, el día de hoy vamos a hacer, bueno, voy a dejar una pequeña tarea que consistirá en lo siguiente. Van a buscar un artículo de algún periódico o incluso ustedes pueden, no sé, inventar uno, no tiene que ser una cosa verídica, puede ser un artículo así. Pero el chiste es que lo busquen a 3 columnas, o sea, un artículo largo, que no tenga imagen. Entonces lo que vamos a hacer es que la próxima clase es como tratar de mm, imitar ese tipo de escritura y ver las separaciones. Lo importante aquí es cómo va a separar, cómo están ellos separando las palabras y nosotros al momento de escribirlo en LaTeX vamos a hacer un comparativo de cómo va a quedar escrito con las separaciones y también vamos a hacer, bueno, si ustedes pueden hacer uso de los símbolos, qué mejor para que no se nos olviden. ¿Ok? Bien, chicos, pues fue como siempre un placer estar con ustedes el día de hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí. Por favor, el... estudien mucho lo que hemos estado haciendo porque, digo, al final vamos a tener que hacer un texto aplicando todo esto que ya aprendimos y pues poco a poco se va a ir juntando. Entonces, no echen al saco roto todo lo que hemos estado haciendo. Por cierto, les debo una disculpa porque el día de ayer no pude grabar, se me olvidó por completo grabar la clase, entonces esa yo creo que la voy a volver a rehacer
en un tiempo libre que tenga. Pero bueno, tampoco estuvo tan larga, así que, bueno, según yo, pero bueno. Eh, chicos, pasen un excelente jueves. Nos vemos el día de mañana, igual a las 9 de la mañana. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Gracias.